Aquí vemos a Jesucristo. Dice que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque Jesucristo es Dios. Cuando arrestan a Jesús, los religiosos de la época que tenían envidia, Jesucristo, el único y verdadero Salvador, pero estas cosas tenían que pasar, así estaba profetizado, que pasaría sobre el Mesías. Y dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces se habían reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó. Aquí vemos a Jesucristo. Dice que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque Jesucristo es Dios. No tenga la más mínima duda, Él es Dios y Salvador, es apóstol y sumo sacerdote, Él es el gran yo soy. Y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Esto digo para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Porque no se trata de armas naturales, sino de armas espirituales. Dice la Escritura, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, que operan. Por eso un arma muy importante en el creyente es la oración. Orar en el nombre de Jesús, contra todo plan de las tinieblas, contra todo brujo, hechicero, espiritista, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sea confundido. Y entonces seguimos leyendo, dice la Escritura, Juan 18, versículo 15. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Aquí Pedro niega a Jesús por primera vez. Jesús le había dicho que antes de que cantara el gallo le iba a negar 3 veces. Y aquí está la primera. Tenga cuidado de no negar a Jesucristo, porque si usted niega a Jesús, también Él lo negará delante del Padre. Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces estamos un poco callados en el trabajo, porque nos da pena que sepan que seguimos a Jesús, vamos a la iglesia, pero tenga cuidado de no negar a Jesucristo, porque Él es quien nos da la vida. El aire que respiramos es gracias a Dios. Y dice entonces
Dice, digo él, no lo soy. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué les he hablado, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fíjese usted que el sumo sacerdote, Caifás, que era en ese tiempo el sumo sacerdote, la escritura lo dice, es el que profetiza sin saber, que ya lo vamos a leer. Imagínese usted esto, el sumo sacerdote de ese tiempo en contra de Jesucristo. Y es lo mismo en este tiempo. Todas las religiones, los supuestos líderes de todas las religiones, no sirven a Jesucristo. Son engañadores y sirven a las tinieblas. Eso está más que comprobado y aquí lo podemos ver. Y lo vamos a leer próximamente. Dice que lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estando pues Pedro en pie calentándose, le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Aquí está Pedro nuevamente negando a Jesús por segunda vez. Jesús le había profetizado que iba 3 veces a negar a Cristo. Tenga cuidado, porque a veces en nuestra vida negamos a Dios una y otra vez. Y a veces nos están hablando de la palabra y no queremos entender. Reciba a Cristo, no lo niegue, porque Dios le ama y por eso vino, por eso permitió que fuera sobre él todo este castigo, para que en Cristo Jesús tengamos salvación. Toda filosofía de hombre es vanidad de vanidades. El conocimiento, la fama, las conexiones, el estudio, el dinero, todo es vanidad de vanidades. Y dice la palabra del Señor que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y te explica por qué. Porque dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seguimos leyendo. Qué bendición la palabra de Dios. Estúdiala, escudriñe la palabra y va a ver que Dios le va a mostrar misterios y secretos escondidos desde la fundación del mundo. Entonces Pedro venía por segunda vez y dice, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Nuevamente Pedro niega
Jesucristo. Padre, ten misericordia, Señor, que no te neguemos en este tiempo final que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a tener la fuerza, la valentía para hablar de tu palabra con denuedo, en el nombre de Jesús. Estamos viviendo tiempos peligrosos y vienen tiempos aún peores, porque la Escritura dice que el mundo irá de mal en peor, pero en Cristo hay salvación, y eso es lo que venimos anunciando en esta mañana, que solamente en Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna en Cristo Jesús, por el sacrificio hecho en la cruz, precio de sangre. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner una alabanza y después vamos a continuar con la última parte del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Que el Señor le bendiga. Oiga esta alabanza, que se abra el cielo sobre este lugar y la bendición sobre su pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Predicando, le hago gracias al Señor por su palabra. Cielos abiertos, hablaba esa alabanza, cielos abiertos. Cuando usted se mete con Dios, usted se somete a la voluntad del Padre. El Señor abre puertas sobrenaturales. Y pedimos también en el nombre de Jesús. Estamos orando también por los inmigrantes. Sabemos que hay una situación difícil. Que el Señor ponga misericordia en las autoridades, en los gobernantes. Que el Señor guarde, libre de todo mal, en el nombre de Jesús. Seguimos predicando Juan capítulo 18, versículo 28. Aquí ya llegan a Jesús ante Pilato. Y dice la Escritura, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Mira qué hipocresía. No entraron en el pretorio porque no querían contaminarse, los religiosos, pero estaban queriendo condenar a un hombre inocente. Pero así actúa la religión, así actúan las tinieblas. Te hablan de paz, te dan discursos muy bonitos, pero al final lo que hay en su corazón es condenación y muerte. Y el enemigo, que es el padre de la mentira, engaña a la gente para que después sean quemados en el infierno por una eternidad. Por eso estamos predicando a Cristo, para que usted crea, se arrepienta y sea salvo en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos leyendo. Entonces salió Pilato donde ellos estaban y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Malhechor por qué? Si lo que hizo fue predicar, sanar enfermos. ¿Por qué le dijo malhechor? ¿Por qué falsamente estaban acusando a Jesús? Porque así es la religión, engañando. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dieron esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Seguimos leyendo versículo 35. Pilato le respondió,
¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y quiero hacer una pausa en esta parte, porque a veces andamos creyendo que creemos en Dios, pero la Escritura es clara. Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si usted oye la voz de Jesucristo, usted es de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Está oyendo usted la voz de Jesucristo? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿O solamente le interesa quién fue el que ganó el partido de fútbol la semana pasada? ¿O quién ganó la pelea de boxeo tal y tal día? Porque tristemente yo lo he visto. Yo hace muchos años trabajé en un restaurante y cuando vi una pelea de boxeo se llenaba a tal manera que la gente de pie, porque había una pelea de boxeo. También estaban lugares cuando hay una final de fútbol, se paralizan los trabajos porque todo el mundo quiere ver la final de fútbol. Pero ¿qué pasa cuando dicen en la iglesia hay evangelismo, hay un ayuno, hay un estudio bíblico? Hay muchas sillas vacías. Tristemente esa es la verdad. Pero oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que el Señor levante una nueva generación, para que el Señor levante una generación que le busque de corazón y que le alabe en espíritu y en verdad. Seguimos leyendo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Qué pues? ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dijeron de nuevo, diciendo, a este no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Tristemente a veces así estamos. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llamado por Dios desde Abraham, Isaac y Jacob, rechazó al Mesías. Por eso es que usted ve que Israel siempre anda envuelto en guerra, siempre anda atacando y lo atacan y lo atacan, y hay un odio por los judíos. Hitler los quiso exterminar, mató a millones y millones, porque Hitler estaba poseído por demonios. El enemigo siempre quiere destruir a Israel. Y eso es lo que pasa, una consecuencia del rechazo a Jesucristo, el verdadero Mesías, el Salvador del mundo. Y la gente dijo, a este no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y eso pasa hoy en día. Los pueblos a veces eligen gobernantes malvados, personas que hablan bonito, pero tristemente necesitamos conocimiento de Dios. Dice que el pueblo sin entendimiento caerá. La luz de Cristo resplandece siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Jesucristo es el único, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo de Israel, Jesús de Nazaret. Tenemos que tener cuidado, porque mire ahí el pueblo decidió por Barrabás y rechazó a Jesús. Y la Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo, aquellos que creen en Cristo. A veces decimos que todos somos hijos de Dios, pero no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador, aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo. Esos son hijos de Dios. Y eso es lo que venimos a anunciar en esta mañana: salvación en Cristo Jesús. Necesitamos buscar del Señor, necesitamos buscar de Él. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos guarde en medio de estos tiempos difíciles. Solamente Jesucristo es santo, 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 3 veces santo. Busque una iglesia que le hablen de Cristo, participe en los estudios bíblicos, vaya al grupo, vaya a la iglesia, escudriñe la palabra de Dios, porque queda poco tiempo. Su palabra se cumple y viene juicio sobre toda la tierra. Dios está dando una oportunidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor tenga misericordia, porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Que el Señor tenga misericordia. Ayúdanos, Señor, a estar en pie ante tu presencia en aquel día. Que seamos tenidos por dignos y de escapar del tiempo que viene sobre toda la tierra. Te ruego, Señor, por el que no te conoce, así como un día yo estaba perdido y fui encontrado por ti, así te ruego, Señor, que el que no te conoce en esta mañana sea encontrado por ti, en el nombre de Jesús. Abre los corazones, Padre, trae arrepentimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Busquemos de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. La palabra dice que el tiempo está cerca. Busquemos de Él, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sabios, sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Y si usted es un creyente, tiene que permanecer firme, necesita congregarse. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Que el Señor le bendiga. Voy a hacer una oración. Si usted quiere recibir a Cristo, si quiere comprometerse con Jesucristo, repita conmigo: Dios Todopoderoso, yo te ruego que he pecado, te pido tu perdón, apunta mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu Espíritu Santo, guíame en tu verdad y en tu perfecta voluntad. Te pido perdón por mis pecados y te recibo hoy, Jesucristo, como mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Apunta mi nombre en el libro de la vida y dame fuerza para perseverar en tu palabra y en tu verdad. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Si necesita tratados, tenemos tratados. Si quiere ir a una iglesia, le podemos llevar.
Pero busque del Señor, porque ante Dios no tenemos pretexto. Él dice, el que a mí viene no le echo fuera, pero necesitamos ir a Jesús de Nazaret. El mundo está lleno de religiones falsas, de engañadores, de falsos profetas. Vienen tiempos de mucho engaño. Aún se van a levantar falsos Cristos, falsos Mesías, que van a engañar, incluso van a hacer señales. Tenga mucho cuidado. Que Dios le bendiga y le guarde. Escucha esta alabanza, vamos a estar aquí unos minutos más. Si necesita oración, venga. Si quiere algún tratado, venga. Que Dios le bendiga.